Hay papás que no fueron tan hábiles socialmente. Sí, es verdad. ¿No? Eso es un tema. O sabes que también recién me topé con algo de que quizás sí fue hábil socialmente en algún momento de su vida, pero la persona en la que es hoy ese hombre no sale con nadie, no tiene ni un solo amigo, solamente trabaja, va a la casa, descansa, no hace más nada. Entonces el hijo adolescente ve a este papá que no tiene en su cotidianidad el valor de la amistad, no lo tiene. No tiene ningún amigo al que le dice tío, por ejemplo, nadie, absolutamente nada, ¿no? Y claro, por ahí él socializó en su momento, pero poco a poco se fue encerrando. Y eso es algo que los hijos ven. Hay mamás que su socialización gira en torno a la mamá de los compañeros de mi hijo, ¿no? Entonces, si mi hijo se lleva mal con alguno de esos hijos, es un problema grande, porque entonces se pone en juego mi amistad, ¿no? Claro. Y hay que aprender un poquito a separar las cosas, que no sea ese tu único grupo de amigas y que tu socialización no esté basada, infundida solamente en eso. Que tengan un excelente día en este momento. Le damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa cargado de mucha información útil, ¿no, Roque? Sí, a ver, vamos a hablar mucho de socialización, de las preocupaciones de los papás que giran en torno a la socialización de los hijos, sobre todo y principalmente sobre aquellos hijos en los que notamos que les está costando conformar un grupo de amigos. Les está costando crear amistades sólidas, les está costando encajar en sus círculos más cercanos, llámese colegio fundamentalmente. Entonces hay papás que de pronto dicen, a ver, yo lo noto a mi hijo como que no está muy interesado en esto, o yo no sé si es que en realidad le cuesta, le está costando también incluso conversar con sus hijos al respecto, pero claramente podemos partir de la idea de que la socialización, y más propiamente dicho, las amistades, son fundamentales, un factor de protección para salud mental del ser humano. Pensemos en un adulto y pensemos, por ejemplo, un adulto normal, común y corriente, habla por lo menos una vez con alguno de sus amigos en el día. Es decir, chatea, por lo menos manda algún mensaje, tiene algún tipo de interacción en cuanto a la amistad. La amistad es fundamental en la vida humana, es importante integrarla a la propia socialización, pero cuando no se la tiene, cuando no se la puede cultivar, cuando se está encontrando uno dificultades a la hora de constituirla, uno se enfrenta realmente con situaciones muy, muy difíciles, y para papás que vamos viendo esa situación de nuestros hijos, muchas veces queremos darle eso, queremos que lo acepten, queremos que lo integren, y notamos que no necesariamente lo que hacemos va en esa dirección. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y me pongo a pensar en esos papás preocupados por todo esto que vos decís, pero mientras hablabas se me ocurrió también los papás que tienen la preocupación de que sus hijos no tienen amigos en la expresión de la palabra amigo, sí. Que tienen gente con la que están pero que no son sus amigos, por ejemplo. Malas influencias, podríamos decir. Gente que, por ejemplo, lo hace hacer cosas que él no está muy de acuerdo, lo convencen, ¿no? O veo que se aprovechan de mi hijo, que solamente le hablan cuando quiere la tarea. Es correcto, ¿no? Y entonces me da rabia como papá ver estos escenarios donde él puede socializar, pero no ha cultivado amigos, ¿no? Entendiendo por amigo esta relación positiva, pues, ¿no? Donde que me quieren por lo que soy, les gusta mi presencia. Me quieren bien. Me gustan no por lo que tengo, sino por lo que soy. No hay un interés más allá del ser amigo y de conectar conmigo. A eso nos vamos a referir cuando hablamos de amistad. Yo creo que sí pueden haber papás con mucha preocupación en ese sentido, ¿no? De hijos que están socializando pero no tienen amigos, ¿no? Amigos que vienen a la casa, por ejemplo, ¿no? Que yo los conozco, que estamos ahí siempre en contacto. Eso es una cosa linda, porque vos sabés que sobre todo cuando uno es muchacho, adolescente, probablemente el lugar donde uno más es uno mismo es con los amigos. Con los amigos, claro. ¿No? Es ahí. Muchos papás nos los dicen. O sea, en casa dice 2, 3 palabras. Dice, sí, no, estoy con hambre. Ya, digamos, ¿no? Y cuando están con los amigos, yo veo que charla, que ríe, que socializa, que dice, no sé qué. Las mismas esposas dicen, oye, cuando estás con tus amigos, veo que reís harto, ¿no? También. Y aquí no reís mucho, digamos, ¿no? O sea, es interesante cómo el ser que sale y que florece en el medio de las relaciones de amistad es muy distinto al ser que puede aparecer, por ejemplo, en el trabajo, en la misma casa o en
en situaciones más formales como la universidad o lo que fuera, ¿no? Pero quiero que detallemos un poco la estructura que va a seguir este programa. ¿Sí? Vamos a tener una parte en la que vamos a hablar sobre actitudes que usualmente nosotros vemos en terapia, en consulta y en nuestro trabajo con colegios, que los papás suelen hacer este tipo de cosas cuando ven que sus hijos están como teniendo dificultades, trastabillando socialmente. Vamos a hablar de actitudes cuestionables. Cuando hablo de cuestionables me refiero a que no son negativas necesariamente, pero son cuestionables en el sentido de que en algún momento pueden ser insuficientes o en algún momento podrían ser necesarias de un cambio. A veces pueden ser contraproducentes. A veces claro, correcto. A veces puede generar el efecto contrario. Una buena intención con una estrategia muy pobre, con una poca claridad, a veces puede hacer daño. Sí, claro. ¿No? Y esto es algo que los papás tenemos que tener muy conscientes. Probablemente tenemos que meternos en ese equilibrio. A mí me gusta siempre hablar de polos y de equilibrio. Entre el papá que no hace nada, que lo ve y dice, ay, pero ¿qué voy a hacer? Y la mamá que todo el tiempo quiere armar 1000 eventos en casa y con otros para que el hijo, ahí podemos socialice, entrar, ¿no? incluso cuando hablas de esos polos podemos hablar de las actitudes cuestionables. La primera es a la que hiciste referencia. El papá que dice, ya se le va a pasar. Está preocupado, pero no tanto. Y dice, bueno. El negacionista, ¿no? El que dice, a ver, ya va a tener amigos, ya va a surgir, ya le van a aceptar, ya lo van a invitar, ya lo van a incluir. Hija, es cuestión de tiempo. Eso, bien lo de hija, porque casi siempre es el varón. Sí, claro. El varón que le dice a la mamá preocupada. La mujer pues se da mucho más cuenta de las cosas. Eso es importante. Yo siempre le digo a los varones, usted hágale caso a su esposa. Es la esposa la que va a notar primero que algo no está bien en la relación. Totalmente. Es la esposa la que va a notar primero que algo pasa con los hijos. Sí, es normal, claro. No es porque... Tiene cualidades observadoras más desarrolladas. Más detalles, ¿no? Sí. Entonces, y a veces el papá dice, pero déjalo tranquilo. ¿Qué quiere estar jugando en su cuarto? Déjalo, yo también era así, dicen, ¿no ves? Algunos. Hay papás Entonces, que no bueno, fueron tan hábiles socialmente. Sí, es verdad. ¿No? Eso es un tema. O sabes que también recién me topé con algo de que quizás sí fue hábil socialmente en algún momento de su vida, pero la persona en la que es hoy ese hombre no sale con nadie, no tiene ni un solo amigo, solamente trabaja, va a la casa, descansa, no hace más nada. Entonces el hijo adolescente ve a este papá que no tiene en su cotidianidad el valor de la amistad, no lo tiene. No tiene ningún amigo al que le dice tío, por ejemplo. Nadie, absolutamente nada, ¿no? Y claro, por ahí él socializó en su momento, pero poco a poco se fue encerrando. Y eso es algo que los hijos ven. Totalmente. Entonces, actitud número 1, el que niega, el que posterga, el que dice ya le va a pasar, y no siempre va a pasar. La segunda es el polo opuesto. El que vos decís, la que quiere organizar, que la casa sea la sede del grupo, que venga y le invito a un churrasco, que hacemos cosas para que lo integren a mi hijo, para que mi hijo los invite. Y a veces funciona, ¿no? Porque dice, oye, vamos a tu casa, no sé qué. Pero después puede terminar promoviendo esa actitud de solo te buscamos cuando queremos tu parlante, solo te buscamos cuando queremos la cancha que hay en tu casa, solo te buscamos cuando queremos poca supervisión porque en tu casa nos dejan de hacer de todo. O sea, y si bien es cierto, esa estrategia en principio podría funcionar, lo cierto es que no es infalible, Ricky. Yo recuerdo mucho un compañero, en la época de colegio mía, allá en Trinidad, Beni, Bolivia, se puso de moda un tiempo, decían los escarcha. ¿Ya? Eran una especie de raspadillos como más elaborados, con distintos sabores, qué sé yo. Entonces, sí, les gusta poner el mismo nombre que acá, pero con otro nombre allá para decir que allá lo inventaron. Entonces eran los escarcha, era el lugar donde, bueno, empezaron a haber varios, donde uno iba con los amigos a tomar escarcha, digamos, ¿no? Pues bueno, nosotros teníamos un compañero que uno iba a su casa y la mamá tenía 3 tipos de escarcha en su casa. Yeah. Gratis, por supuesto, ¿no? Combinados con 3 o 4 tipos de sándwiches también, ¿no? Yeah. Entonces era un lugar al que, además que ella era muy amada, muy querida, siempre... Su heladera siempre llena. Claro, y además nos atendía con una, no sé, pues alegría de vernos, que era la tía, pues, ¿no? Obviamente. Tía, entonces, claro. La verdad que no sé si ella lo hacía con esta intención. Yo creo que no, creo que ella simplemente era así, ¿no? Pero yo corroboro lo que decís vos. A veces tener en casa esta amabilidad
con los compañeros de mi hijo puede ser algo muy interesante, muy útil para entrándonos en la parte quizás más de cosas útiles, es ok. Porque vos sabés que hay gente, Roque, que odia que vengan la gente a su casa, los compañeros de sus hijos. Sí. Odia, tienen ese aburrimiento, vengan los muchachos y dicen, ¿qué? ¿Por qué los traen? Vagos de tus amigos. Ajá, ¿no? Y yo creo que más bien ahí se pierde una oportunidad. Claro, porque a la hora de la verdad, incluso si a vos te quieren también como mamá de tu compañero, como tía, como bien decís, ese es un factor de protección, porque a la hora de proponerle a tu hijo algo que sabes que a ella le va a doler o a ella le puede significar un dolor, así, ya no quiero hacerle esto a la señora. A mí me cae muy bien. Yo no quiero ser el responsable de este daño que sé que le va a representar a ella. Entonces, creo yo que situarse un poco en ese lugar de amabilidad, de buen trato, de realmente los quiero. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, que no están pasándola bien en su trato familiar, ese tipo de figuras les resulta tutores de resiliencia? Sí. O sea, es como que, a ver, la mamá de mi amigo era mi mamá. O sea, me cuidaba, me daba siesta, me recibía, hacía con nosotros tarea. Entonces, es fantástico contar con ese tipo de figura y me parece muy bien. Ahora bien, pero si el objetivo es que mi hijo tenga amigos, no es honesto, ¿no? Ya deja de ser honesto. Claro. Y eso en algún momento se nota. Se nota. Porque yo empiezo a forzar las cosas. Y cuando yo empiezo a forzar las cosas, una cosa tan delicada como una amistad, que en realidad debería ser más orgánica, cuando yo la empiezo a manipular, a forzar, a mover mis piezas para que se genere, eso en algún momento se nota. Y cuando se nota, se pierde todo lo incondicional y amoroso y sin ningún tipo de interés. La clave es que se nota cuando ya la mamá ve al hijo que está ya bien. Ya tiene sus amigos y ya no los traigas, ya no, o sea, más o menos así. Hay diferentes formas, una de ellas es esa, sin duda. Entonces, pero yo creo que sí hay una buena intención y como decimos, creo que en algunos casos puede ser algo interesante, ¿no? ¿Qué papel juega la casa? Creo que es algo importante. Yo recuerdo igual, mira, ¿no? Como uno recuerda de niño algunas cosas. Recuerdo de niño yo iba a jugar al barrio de mi primo, ¿ya? Porque mi primo, que era 2 años mayor que mí, Jesús, le dicen Chuzo. Saludos, Chuzo. A mi querido primo. Bueno, en el barrio de él era un barrio. Entonces jugábamos con el de al lado, el de al frente, el de la esquina, jugábamos pelota en la cancha. Y en mi barrio no había tanto, teníamos unos cuantos amigos, pero allá era como que muy, incluso había un equipo del barrio que estaba en un campeonato, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y yo recuerdo bien una conversación de uno de ellos que decía algo así como, pues siempre habla de su padre, algo así, ¿no? Y la otra vez pues vino pues mi padre, entonces él era hijo de papá separado, ¿no? Y entonces se lo presenté pues a mi padre. Y bueno, no sé si va a sonar fea la expresión, ¿no? Sí. Y lo cagué, dice. Se lo presenté a mi padre. Y entonces, ¿por qué digo que esto es importante? Porque yo creo que cuando uno es niño, muy importante cuando es niño, pero también cuando es adolescente, que mis amigos conozcan a mi papá me da seguridad. Hay algo en mí positivo, el hecho de que yo vea a mis amigos con mi papá con mis amigos, que viene mi papá y nos hace un chiste a todos. Ese tipo de actitudes de cercanía creo que es un valor interesante porque de pronto yo y mis amigos sentimos que la casa es un lugar donde podemos ser nosotros. Podemos ser también nosotros aquí, aunque están tus papás ahícito. Pero como estos papás son cercanos, no es que son cómplices, son cercanos, simplemente no solo lo permiten, lo promueven y además les da gusto estar. Pero hay que aprender a estar. Es correcto. Porque no, o sea, están en mi casa, estoy ahí, les sirvo, pero en un momento tengo que desaparecer un poco. No puedo ser uno más en todo momento. No puedo ser como una más de este grupo de amigas, de las chicas que me cuentan de todo, háblenme conmigo. Y en algún momento la hija le va a decir, mamá, por favor, este es mi espacio. Claro. ¿No? Entonces, y también está esta actitud de fusionar demasiado la socialización de mi hijo con la mía. Claro. Creo que es muy bueno, ya entrando un poco en la parte de qué hacer, es muy bueno aprender a separar las cosas. Por ejemplo, escuché a una mamá decir alguna vez, oye, ¿sabes qué? Me pareció encantador tu amigo, me saludó y no sé qué cuándo. Qué chico bueno. Dice, mamá, él es muy malo. La mamá le dijo, no, pero en realidad es muy bueno. Ella queriendo convencerlo de que era muy bueno, cuando en realidad el chico es el que pasa 6 horas al día con él. Claro. ¿No? Ella solamente vio una actitud y él lo empezó a tipificar como algo muy bueno y ella se dio cuenta de eso y reafirmó, dijo, debes tener razón.
porque nadie más que vos conoce de esto. Muchas veces los papás queremos convencer a nuestros hijos de que los amigos son buenos, de que en realidad lo quieren, de que en realidad no están viendo ese lado bueno que ella sí está viendo, cuando en realidad los que tienen más criterio para saber si esa persona me quiere o no me quiere son ellos. Sí. Porque ellos son los que tienen que confiar en su intuición. Muchas veces somos los papás los que queremos decir lo contrario a su intuición y le enseñamos a decir que su intuición no vale, que su intuición no es suficiente, que debe confiar en la intuición de los demás. Pero, oye, qué delicado es no confiar en la intuición de tu hijo. Los hijos sabemos, los niños se dan cuenta cuando alguien no es bienvenido, cuando no está siendo bienvenido. Imagínate estar expuesto a una serie de situaciones parecidas durante 5 o 6 horas al día, que es el colegio, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es algo importante. Dense cuenta y denos cuenta, aprender a separar la socialización, porque hay mamás, esto le pasa más a las mamás, ¿no? Pero hay mamás que su socialización gira en torno a la mamá de los compañeros de mi hijo, ¿no? Entonces, si mi hijo se lleva mal con alguno de esos hijos, es un problema grande, porque entonces se pone en juego mi amistad, ¿no? Claro. Y hay que aprender un poquito a separar las cosas, que no sea ese tu único grupo de amigas y que tu socialización no esté basada, infundida solamente en eso. Pienso que es algunas de las recomendaciones, por lo menos preliminares. Sí, vos y yo hemos conocido casos de, por ejemplo, hijas de mamás delegadas de curso, ¿no? Muy involucrada con la promo, por ejemplo, y todas las actividades que tiene la promo, y muy cómplice y muy trabajadora por la muy promo. Muy amorosa, además, ¿no? También muy dada. Ajá. Y la hija en algún punto no le gusta eso. También el caso de varones, ¿no? ¿No? Varones igual, muy metidos en la organización, y los hijos, ¿y por qué no les gusta? Yo creo que hay varias razones. Y peor si son atractivos. Por eso, entonces la primera razón razón es que en algún caso hay una sensación de competitividad. O sea, mi madre está siendo más popular que mí en mi propio curso. Totalmente. Mi padre es, este es mi espacio, más visto que mí en el colegio, ¿no? Entonces, peor si es un papá de estos que parecen de 25 y tiene 48, digamos, ¿no? Y se viste así. O sea, hay un tema ahí, como decís vos, creo que hay que tener cuidado en darme cuenta, este es el mundo de mi hijo, no es mi mundo. Yo estoy para apoyar, yo estoy para acompañar, estoy para ser cercano, para poder estar de verdad, pero no es mi mundo, es el de mi hijo. Otra cosa que creo que es importante también definir o esclarecer o separar es lo que yo llamo hay amistades que se configuran como grupos, pero hay amistades que no tienen que necesariamente tener un grupo, Ricky. Muchas veces los chicos se enfocan tanto en los grupos que creen que los únicos amigos son con los que conformamos grupos, y no es así. O sea, yo puedo tener un amigo con el que no comparto grupo. Y hay que aprender a normalizar un poco eso, creo yo. Por ejemplo, si yo soy un chico, porque vos sabés que los adolescentes cambian de amistad. No es lo mismo tus amigos de la infancia que tus amigos de la adolescencia. Sí, normalmente. Yo puedo haber tenido un amigo de la infancia, pero que no termina siendo un amigo de mi grupo de adolescentes porque a él no le gusta, por ejemplo, el fútbol. O a él no le gusta, por ejemplo, esto que hacemos. Entonces, con estos otros, que hablamos de chicas, que tenemos redes sociales, o que organizamos juntos, o que siento que él no entra en esa onda, y mi grupo no lo considera. Y yo hago todos los esfuerzos por meterlo, porque bueno, es mi amigo, me cuesta verlo afuera y no quisiera, pero me doy cuenta que no entra, el grupo no parece estar en condiciones de... Es más, y yo empiezo a tener problemas porque ya me tratan de que es mi novio, digamos, ¿no? De que lo quiero incluir de una forma muy forzada. Y yo creo que ese tipo de situaciones me llevan a mí a pensar que una cosa son los amigos y otra cosa son los grupos. Hay grupos donde vas a tener amigos, pero no en todo grupo son realmente tus amigos. Hay grupos que son muy buenos, te dan identidad, pertenencia, hacen cosas en común, pero no a ellos, no todos te van a visitar en el hospital si es que tenés un problema físico, ¿no? No a todos les vas a contar que no dormiste bien, ¿no? Mientras que hay amigos que necesariamente no son de tu grupo, pero son amigos. Yo creo que hay que aprender a tener esas dos cosas, Ricky. Por un lado, grupos, pero no grupos de amigos, está muy bien, pero también cultivar amistades uno a uno. Me parece una cosa importante. Y también esclarecer a tu hijo, si vos estás en la posición de padre, que una cosa y la otra no es lo mismo. Que no porque ya no sea parte de tu grupo significa que deje de ser tu amigo. Es una cosa que creo que le puede costar más a los varones. Sí. Creo que los varones son mucho más de grupos. Creo que más bien la mujer con una siente que ya está en un grupo, ¿no? Uh-huh. Tengo una amiga y ya somos un grupo más o menos, ¿no? Sí.
Mientras que los varones por ahí necesitamos más estos grupos en común, con cosas en común. Y me parece algo interesante que justamente hayan estas cuestiones de lograr hacer diferencias entre el grupo y la persona, ¿no? Creo que también algo interesante es que los adolescentes, los adultos que puedan estar conectando, creo que un tema del que hay que hablar en las familias es sin duda el tema de las famosas zonas de confort. Entonces, hay un grupo de personas con las que yo me siento más cómodo. Casi siempre personas que más o menos comparten mis gustos, mis valores, mis criterios, mis pensamientos, ¿no? Cuando yo me rodeo de alguien que piensa radicalmente distinto a mí en algo, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy creyente y esta persona es atea o agnóstica, por ejemplo, ¿no? O yo soy muy hincha de un club y el otro es de otro y yo no lo conozco tanto. Creo que ahí podemos perder el norte de lo mucho o de lo bueno que puede hacerme conocer personas que no necesariamente tengan exactamente mis mismos contextos, mis mismas circunstancias y mis mismos valores. Buenísimo, ¿no? eso. Creo que es algo importante porque, como digo, la zona de confort es una cosa que tenemos que hablar todos. Recientemente hablaba con una persona justo que me decía, no quiero tener más amigos, no quiero, ¿para qué, digamos, no? Y después revisábamos que, claro, esta persona cuando ingresaba a sus relaciones de pareja era súper archi mega dependiente. ¿Por qué? Porque realmente lo que ella realmente solo quería era una persona con quien estar todo el tiempo. Nada Claro, más. una persona a la que asfixiar. Ajá, exacto. ¿A quién voy a asfixiar hoy? A esta. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía toda una gama y una red de distintos tipos de amistades. Entonces, creo que es útil cuando en el colegio hacen grupos y me toca hacer grupos con alguien con el que no hablo nunca. ¿Qué pasa en mí? Pasa como que, digamos, no, ya de una vez hagamos. O en el trabajo, resulta que me pusieron a trabajar con tal persona que yo no me cae bien, por último, la conozco bien. Yo creo que frente a los prejuicios podemos perder oportunidades, porque si hay algo que nos hace crecer como personas, Roque, es rodearnos de distintos tipos de personas. Y una cosa que creo que es importante tener presente a la hora de procurar en mi hijo mejores amistades es enseñar los códigos que suponen las amistades. Porque, a ver, ellos empiezan amistades sin códigos. Entre ellos van estableciendo algunos códigos seguramente, ¿no? Pero creo que hay algunos conceptos que pueden estar relacionados con la amistad. Por ejemplo, el concepto de reciprocidad, el concepto de darse espacios, el concepto de la libertad, de que no porque sea tu amigo significa que no pueda hablar con ningún otro amigo más, el concepto de lealtad, que son conceptos muy ligados a la amistad. La exclusividad, hay que tener mucho cuidado, porque sí, claro, como decís vos, creo que a veces se piensa que la amistad tiene que tener el componente de exclusividad que tiene, por ejemplo, las relaciones de pareja, y no es así. ¿Cuántos padres están preocupados porque veo que mi hijo es tan amigo de este chico o mi hija tan amiga de esta chica que siento que a veces la chica hasta la manipula, claro, hasta la pone de su trapo, hasta la trapea, digamos, ¿no? Entonces son conceptos que creo yo que son importantes charlarlos, no hablando de personas, sino de conceptos. ¿Qué es una sana amistad? ¿Cómo me doy cuenta que alguien puede estar en condiciones de ser realmente mi amigo? ¿A quiénes yo tipificaría realmente como amigo? ¿A quiénes se les puede otorgar ese rótulo? ¿Cómo ir construyendo este tipo de amistades? Creo que esas conversaciones valen mucho la pena. Más que hablar de amigos malos, amigos buenos, es que hablar de conceptos que hacen y nutren una buena amistad, que mi hijo aprenda a discriminar cuando estás en un ambiente como muy mala onda, muy tóxico, muy incómodo, qué sensaciones corporales te genera una buena amistad y qué sensaciones físicas incluso te genera una amistad como forzosa, una amistad donde termino confundido, una amistad donde termino manipulada, una amistad donde termino como forzado a las cosas, ¿no? Sí, me parece que ya llegando al final de esta parte, luego vendrá el sector del consultorio, donde usted puede hacer preguntas, consultas respecto de lo que vamos a hablar. Simplemente creo que es útil ir afinando de que la cercanía en las familias es la llave que abre todas las puertas, es la llave maestra. Cuando hay papás cercanos a sus hijos y hijos cercanos a sus papás, entonces se podrán hablar de los códigos, entonces se podrán hablar de decir, escúchame, tenés que hacer alguna actividad extracurricular, no podés quedarte ahí. Recientemente conversaba con una persona que, venía con una depresión de hace mucho tiempo, y en medio de todo lo que, tratamientos, qué sé yo, que se pueden hacer, una cosa le ayudó mucho, irse a pasar clases de baile. ¿No?
conoció otro tipo de personas, empezó a socializar con otra gente que nunca había conocido, a hacer algo que siempre quiso hacer y no hizo. O sea, a veces las cosas no son tan... los problemas grandes no necesitan que cambie todo. ¿A cuánta gente le salva un grupo de voluntariado? Claro. Un grupo de oración, un grupo religioso, un grupo deportivo, un grupo cultural que está asociado a mis intereses, que empiezo a sentir que es parte de... Porque, a ver, no toda la socialización la vas a construir en un aula de 30 chicos. Claro. No siempre vas a poder conectar con los intereses de la mayoría de ellos. Pero es como querer encajar tanto en un lugar donde probablemente no va a suceder. Pero entonces hay papás que dicen, entonces lo llevo, hablo de colegios, digamos, con un mayor poder adquisitivo, ¿no? Que es decir, los chicos de mi condominio, los chicos del country, los chicos del colegio son los mismos. Son muy similares en cuanto a forma, socialización y tal. Claro. Entonces tengo que salir un poquito de esa caja, ¿no? Le da miedo a los papás eso, ¿no? Le da miedo, claro. Pero hay que entender que el mundo es más grande que esas burbujas. El mundo es más grande que esas instancias. Hay muchísimas más cosas de lo que tu hijo puede estar en condiciones de sentirse más cómodo y está forzando demasiado alguna cosa. Esto que decimos de los códigos de amistad. Entonces un chico le cuenta a su papá, papá, te cuento que mi amigo me dijo que es ateo, ya no cree en Dios. Y a veces el papá tiene la tentación de decir, bueno, no le hablé. Porque ¿cómo puede? O sea, yo por ahí le he hablado de la lealtad, por ejemplo, y le he hablado de que hay que cuidar a los amigos. Y resulta que ahora un amigo me dice que no cree y que, en fin, ha tomado un camino con el que yo no estoy de acuerdo en algo. Y lo que tengo que hacer es rechazarlo a partir de ahora. Alejate. No tenés que alejarte de esa persona. ¿Qué concepto de amistad estamos sembrando en los chicos? Realmente. ¿No? Es un tema importante, está bien. Yo creo que sí pueden haber amistades dañinas y hay que enseñarle a los hijos a que la distingan. ¿Cuál es una amistad dañina? Pero porque alguien piensa distinto de mí, ya lo voy a rechazar solamente. Hay conceptos muy erróneos. Nosotros hemos escuchado en un colegio, por ejemplo, decir, y esto obviamente es patrocinado por los papás, que dicen, los amigos son contactos. Ah, sí. ¿Te acordás que nos dijeron? Los amigos son contactos, es decir, porque los padres fuerzan demasiado a que intervengan porque entienden, porque acá en Santa Cruz entendemos que la gente sin contacto no triunfa, ¿no? Entonces es como los amigos son contactos. Fíjate cómo vamos instalando el concepto de utilizar a un amigo para un beneficio que puede ser actual o que puede ser después. El otro concepto que también lo hemos escuchado es el concepto de que el amigo es el cómplice, ¿no? Que si me expulsan a mí, que mi amigo es el que se hace expulsar también, al igual que a mí. Es el incondicional. Es el incondicional. Ese es apoyo, ese es amigo, ¿no? Y decimos, cuando damos talleres de amistad, decimos, no, escúchame, ese no es un amigo necesariamente, ese es un cómplice. Claro. ¿No? Un amigo es el que dice, señora, me preocupa lo que está pasando con Jorgito, porque hace tiempo lo estoy viendo así. Yo sé que esto pondría hasta en juego mi amistad con él. Yo espero que usted sea responsable con esto que yo le estoy diciendo, pero realmente estoy muy preocupado por él, porque un amigo es el que desea el mayor bien posible. Que intentó por sus propios medios y siente que se está perdiendo en una actitud, en algo que puede resultar peligroso y hasta puede romper la confidencialidad, que es un código de la amistad, hasta puede romper la confidencialidad por un código mayor, que es el bienestar, el que estés bien, ¿no? Entonces, estos códigos que son muchas veces los que nosotros mismos les transmitimos, porque nosotros somos el modelado que los chicos tienen en términos de amistad. Para la hija, la mamá va a ser importante en términos de amistad, porque cómo configura la mamá sus amistades. Para el niño, el papá y sus conceptos de amistad y cómo vive su realidad de amistad va a ser un punto de partida a través del cual voy a establecer los míos.